Ted sí usaba uno que otro método, pero volvemos a lo mismo, o sea, agarraba puras jovencitas. Pero él literalmente tenía los estudios para saber cómo funcionaba la mente humana. Pero Ted trabajó en asistencia telefónica para gente que se quería suicidar. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Raro y Perturbador. Ya lo saben, como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle like, a compartir y a comentar, que eso nos ayuda bastante. Huicho, la breve mención de cada episodio. Así es, chicos, amigas, amigos, ¿cómo están? Ya saben hacerles el recordatorio y la mención de la mercancía de Raro y Perturbador, gorritas, playeras y también tenemos yetis. Entonces toda la información se la vamos a pasar al final de este video, amigos. Así es, señores y señores. Pues bueno, dicho esto, vámonos de lleno al tema del día de hoy, que es Ted Bundy. Bueno, pues como les acabo de mencionar, señores y señores, el famosísimo Ted Bundy. Así es, amigas, amigos, seguimos hablando de los asesinos seriales y pues queremos aprovechar este mes que es el mes del Raro y Perturbador, así que quédense, amigos, les va a gustar mucho el tema. Así es. Es correcto, y como les mencioné en el episodio anterior, 3 preguntas, ya lo saben. Si ustedes se saben las respuestas, coméntenlas allá abajo en los comentarios y al final de este video sabrán si se saben las respuestas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Ted Bundy? Pregunta número 2. ¿Cuántas fueron las víctimas confirmadas? Y pregunta número 3. Ted fue sentenciado a muerte. ¿De qué manera lo mataron? Ya lo saben, si ustedes se saben las respuestas, por favor comenten. Como les acabo de mencionar, al final de este video sabrán las respuestas. Ahora sí, señoras y señores, vámonos de lleno con el tema Ted Bundy, y ahí les va un breve resumen. Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970 y posiblemente antes. Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas de entre 15 y 25 años, y en su mayoría universitarias. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946, hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció y de Lois Cowell. Ted vivió sus primeros 4 años en casa de los abuelos maternos y durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares, debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y a su madre. Instalados en Tacoma, Lois conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente adoptaría el apellido. A principios de 1968 abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo. También se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller. A mediados de 1970, Bundy se centró en la orientación a objetivos y se volvió a matricular en la Universidad de Washington, esta vez con especialización en psicología. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la universidad, donde se graduó como psicólogo en 1972. Durante el siguiente año todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía en Seattle por salvar la vida de un niño de 3 años al morir ahogado.
Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974 entró en la habitación de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una barra de hierro y violó. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología Linda Ann, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Sus víctimas lo encontraban atractivo y carismático, y Bundy aprovechó esto para ganarse la confianza. Por lo general, se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía estar discapacitado o herido. Ted se escapó 2 veces después de haber sido detenido por la policía. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva, iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para tener más tiempo y que lo dejaran vivir. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. Finalmente el FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado a la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Vaya, es un tema obviamente resumido para ustedes, amigas, amigos, Muchísimo. porque sí, la historia de este señor es uno de los asesinos seriales, creo yo, que más víctimas ha tenido. Digo, obviamente hay otros más, pero en el caso del señor Ted, pues vaya que tuvo de todo, ¿no, amigos? O sea, hasta tuvo fans, ¿no? Llegó a tener vaya que gran cantidad de fans. Con el tema, por ejemplo, de este señor, el tema de la infancia, se comentaba mucho, por ejemplo, que sí le llegó a afectar mucho lo que ya había comentado Mago, ese tema de que le dieron la noticia de que realmente sus papás no eran sus papás, eran sus abuelos. Entonces, comentaba mucho en esa época, por ejemplo, muchos psicólogos que era parte del desencadenamiento de esta locura del señor Ted Bundy, ¿no? Entonces, empezábamos con el tema para empezar, de su abuelo, que era una persona violenta, tanto con su esposa y con la mamá de Ted. Entonces, imagínense, chicos, pues crecer con ese ambiente, pues obviamente era un niño, empezó obviamente con ciertas cosas, pues que lo empezaron a desencadenar en esto, ¿no? Sí, sí. Así es, exactamente como dices, Gucho, le afectó el hecho de que le hicieran creer que sus abuelos eran sus padres. Y aparte, tengo entendido también, esto ya es más a futuro, cuando lo sentenciaron a la silla eléctrica, que finalmente acabaron con su vida, Claro. le hicieron estudios y también hay pruebas de que su cerebro traía cierta genética para hacer lo que hizo, ¿eh? Entonces, digamos que fue eso, más aparte el detonante de que sus abuelos lo engañaron desde que era niño. Claro. Porque en esa época era muy mal visto que una mujer tuviera hijos sin un padre, ¿eh? Así es. Así es, porque sí tomó la mamá la decisión de irse a vivir con los papás, ¿no? Con sus papás. Así es, pero la propia mamá haciéndole creer al hijo que ella era la hermana mayor. Era su hermano mayor. Sí, fue donde empieza el desapego también de Ted, tanto en esa situación como cuando ya la mamá tiene su pareja con la cual tiene 4 hijos y Ted nunca lo quiso, nunca quiso a la persona, a la pareja de su mamá, y empieza este desapego que obviamente a la posparte de a futuro empieza el tema de, pues por eso lo hacía con tanta frialdad, el tema de desvivir a tantas víctimas. Y sobre todo también ya lo comentaste, Mago, puras jovencitas. Realmente no fue cualquier tipo de persona, o sea, eran puras jovencitas universitarias. Y también se comentaba mucho que en el tema de la adolescencia de Ted, pues acosaba a jovencitas, ¿no? Las acosaba, había ciertos tipos como que le encantaba mucho el morbo de ver accidentes, de ver sangre, de ver muertos, y lo orilló también a hacer pues este tipo de cosas, ¿no? Y fíjense que hay un caso que no leí, obviamente les decimos aquí que resumimos todo, pero Ted trabajó en asistencia telefónica para gente que se quería suicidar. Órale, eso está interesante. Eso está, sí, claro. Oye, también ese tema de que salvó al niño, ¿no? De ahogarse. Exactamente, o sea, literal, hacía así raro, cosas buenas.
pero también tenía su lado macabro. Su lado oscuro, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves, José, psicólogo? Se me hace algo muy interesante porque te fijas que la mayoría de los asesinos de los que hemos hablado, y unos cuantos que todavía nos faltan por hablar, Claro. ¿sí? Tienden a tener esas tendencias, vaya, a ser asesinos, o son personas que tienen problemas en casa, o son problemas que ya de plano tienen desde nacimiento, ¿sí? O que, como en el caso del video anterior, la gente dice, no, está chiflado, está demente, no puede ser encarcelado, está loquito. Pero en el caso de él me llama mucho la atención, psicólogo y abogado. O sea, en un asesino esa combinación, digo, lo de abogado pues le va a servir, ahí lo vamos a mencionar más adelante, le va a servir más para echarse un paro, sí, o sea, de decir, yo me puedo defender, ¿sí? Sí. Pero lo de psicólogo me llama mucho la atención, porque si te fijas, muchos de los asesinos tienden a ser manipuladores o controladores en cierto aspecto, ¿sí? Pero él literalmente tenía los estudios para saber cómo funcionaba la mente humana. Eso era lo que lo tenía tan calcado, que yo pienso que era por esa parte que era tan fácil de influenciar a jovencitas un poco más chicas que él o más chicas que él, para poder engatusarlas y poder ver sus lados vulnerables y de repente decir, aquí. Así es. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, también otra de las cosas, aparte de lo de ser psicólogo y abogado y todo eso, era un hombre bien parecido, o sea, literal. Bueno, en esa época, digo, no sé, a lo mejor ustedes llegan a ver su foto y dicen, no, no es cierto, pero bueno, en esa época, la verdad es que él se aprovechaba de su físico para atraer a las jovencitas. Y de esta manera, pues llevárselas a asesinar. Así es, y fíjate, y aparte de todo lo que ya comentó también José, también recordar que él también estuvo ligado a la política, estuvo con el Partido Republicano y estuvo en campañas políticas, entonces, o sea, Ted estaba en un momento de auge que era, pues, difícil de creer sabiendo todo lo que estaba haciendo, ¿no? Pero sí es una... como decía Mago, cómo se aprovechaba también de ese tema ahora sí, del carisma, de la imagen, ¿no? Y pues ahora sí que agarraba a mujeres muy vulnerables, ¿no? Así es. Y fíjense, una de las cosas que tampoco pude mencionar en el resumen es que Ted, no recuerdo si en la época universitaria o en la prepa, a ver si me pueden ayudar, claro. Tuvo una novia a la que él quiso mucho, que finalmente terminaron, pero él se quedó con esa imagen para buscar a sus víctimas. Dicen que la mayoría de sus víctimas se asemejaban a su exnovia. Así es, y duró, fíjate que su relación fue con Stephanie Brooks y duraron bastantes años. Incluso ella, por ejemplo, se dice que ella se preparó bien, más rápido que Ted y pudo alcanzar un estatus más alto que Ted y de hecho lo abandonó porque veía en Ted como que no le veía mucho prospecto, muchas cosas a futuro y fue que lo deja. A Ted le dolió bastante ese trauma del abandono y pues ahora sí que desgraciadamente él se desquitó, por alguna manera de decirlo, con mujeres que, ya lo dijo Mau, se asemejaban mucho a ella, a su exnovia. A ella. Que en un futuro, él regresó con su exnovia. Pero regresó literal solamente como para terminarla. O sea, fue como una venganza, literal, se aprovechó de ella. Así es. Y ya cuando vio que la tenía como él quería, goodbye. La mandó a volar. Le rompió el corazón, vaya. Así es, fíjense, y la manera en como él ya empezaba a atacar a sus víctimas, él usaba algunos métodos, ¿no, José? Igual si nos puedes comentar alguno de esos. Sí, estuve checando ahí varios detallitos. Primera, te voy a decir una cosa ahí, tratando de romper un poquito ahí. Me llamó mucho la atención. Sí tuve que investigarlo, leerlo ahí 2-3 veces, porque por un momento, y no lo descarto, ¿sí? Yo llegué a pensar, güey, que el vato era racista, ¿sí? O sea, por ahí se tira el facto de que dicen, es que atacaba a jovencitas, que eran similares o le recordaban a su pareja. Pues sí, por ahí va, ok, estamos de acuerdo, pero yo vi la lista y yo dije, puras güeras, Incluso, perdón que te interrumpa, decía que su abuelo era un racista, ¿eh? Era una persona violenta y racista, ¿sí? El abuelo, ¿eh?
Ah, sí, el abuelo sí era súper Era racista, sí, era Entonces, muy racista. Él sí no aguantaba que no fueran de sangre estadounidense. Sí. Mexicanos, cubanos y cualquier otra cosa. Simplemente Olvídate, de no color, podía o sea, estar cerca de ellos. Sí, 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 algo muy Sí. fuerte, ¿no? pero también hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Se comenta ahí lo que leímos, la información. El asesino anterior, sí, haciendo mención al video anterior, Así, Ed G. recordamos que ese carnal desenterraba los cuerpos. Sí. Nunca tuvo relaciones sexuales ni con las víctimas que él tuvo, ni con los cuerpos que desenterró. Claro. En el caso de Ted, él sí tenía relaciones sexuales con los cadáveres. La necrofilia. Incluso lo hacía posteriormente, o sea, varias veces si fuese necesario, cosa por el estilo, güey. Pero siempre y cuando el cadáver ya no estuviera en la sección de que empiezan a descomponerse, o que ya de plano dijera, no, ahí ya no puedo. O sea, ahí era donde paraba, ese era su límite, ¿sí? Pero sí llegaba a hacerlo. De hecho, de sus víctimas, decapitó, creo que fueron a 12 de las jovencitas, las decapitó, y tuvo guardadas sus cabezas durante un tiempo. O sea, eso sí pues te tambalea, ¿no? O sea, sí te saca de onda, así como de, güey, o sea, qué rollo, ¿no? Así es. No, fíjate, y sí se dice que sí guardó varias cabezas de Sí. ellas en su departamento. Y bueno, con el tema del modus operandi de este señor, pues bueno, él se hacía pasar de que tenía un yeso en su brazo y le pedía ayuda a las jovencitas, que obviamente ya volvemos al tema, las veía vulnerables, y les pedía ayuda, que si podían ayudarles a armar por ejemplo, acomodar un bote en su coche. Ok. Entonces las muchachas se arrimaban y decían, oye, pues, ¿y cuál bote? Y era donde les golpeaba con un palo, un tubo, y de ahí obviamente las secuestraba, y pues ya sabían el desenlace. También incluso hubo una ocasión, porque también, digo, a pesar de que hubo víctimas, tuvo también ahí varias que sí se pudieron escapar, sobre todo una que se habla mucho de que Ted Bundy se hizo pasar por policía. Y incluso le dijo a esta mujer, pues, que la acompañara, que había una situación ahí, y la quiso subir a su coche, le puso una esposa, y la mujer se alcanzó a escapar. Ok. Entonces, o sea, Ted sí usaba uno que otro método, pero volvemos a lo mismo, o sea, agarraba puras jovencitas. Y siempre decían que traía o el brazo con yeso, o se decía que se vestía de policía. Entraba por O el sea, lado de... pasar por policía o un detective, entonces. Entraba por el lado de la lástima. Así es. En el lado de... Ese era muy fuerte, ¿no? También, perdón, hay que los interrumpa, chicos. También el tema era de que ya lo comentaron, que volvía después de unos días por el tema de las víctimas, y decía, bueno, aquí todavía está fresquecito. Sí. Y ese, no manches. Era complicado. Pues. Sí, fíjense que eso está feo porque literal, ahora sí que como dijo José, hasta que no se podría el cuerpo, o sea, literal hasta que no apestaba, era cuando él ya dejaba de abusar del cuerpo. Eso está mal, eso está muy... Sí, o sea, literal, o sea, sí estaba enfermo. Y fíjense que sí fue declarado enfermo mentalmente, pero apto para ser sentenciado a muerte. Pues es que era abogado y era psicólogo, o sea... Vaya, no puede estar tan mal de la cabeza si eres abogado o eres psicólogo. O sea, tenía que pagar. Así es. Sí, fíjense que, por ejemplo, en este caso, gracioso eso, que literal él se defendió. O sea, a pesar de saber que él había cometido todos esos crímenes, dijo, le voy a hacer la lucha a salir del bote. Así es. Y detenido, se escapó una vez. Y detenido se escapó otra vez. Fueron 2 ocasiones en las que se escapó. Una porque literal él pidió defenderse y le dieron permiso de ir a la biblioteca para que agarrara ciertos libros y se pudiese defender. Y ándale que vi una ventana abierta y por ahí, vámonos. Así es. Y así es. Y la otra fue que estaba en prisión, se subió al techo y vámonos. Pero eso sí, las 2 veces lo volvieron a agarrar.
Y fíjate, ya en la segunda, ahí agregando un poco, en la segunda vez que se escapa, obviamente se va de esa ciudad, se cambia de lugar y todavía desvive a otras víctimas más. O sea, en la primera ocasión que ya comentó Mago, solamente duró 6 días Libre. preso, bueno, más bien libre, prófugo, perdón, y lo atrapan, después se escapa aproximadamente casi un año y fue donde desvive estas personas. Y aquí nada más agregar un poquito del dato, donde él hacía todo este tipo de tragedias, pues se decía que era en Washington, que era en Oregon, que era en Utah, que era en Florida, creo que por ahí hay otro estado, pero todo en ese lado se movía a Ted. Sí, literal estuvo Vaya, matando a varias fuerte, mujeres en diferentes estados. O sea, no fue en uno, también quizás por eso fue un poquito complicado agarrarlo. Sí, sí, Se sí. movía mucho. Ujú. Ese es el detalle. Y pues bueno, ya para finalizar, finalmente sentenciado a muerte, pero ni así se dejaba. Él les dijo, ¿saben qué? Está bien, ya me declararon. Nada más denme chance de vivir más tiempo y les digo dónde más hay víctimas. Así es. O Trataba de estirar un poquito la liga, ¿no? Ajá, Sí, sí, quería sí. vivir más tiempo, o sea, hasta que alguien, no me acuerdo si un gobernador o algo así, firmó y dijo, ni madres, ya estuvo Ya, bueno. Ya, que se vaya. Exactamente, y finalmente pues lo sentencian a la muerte y se lo llevan a la silla eléctrica donde terminan con su vida. Qué bárbaro. Qué historia tan poderosa. Sí, Sí, no, claro. Y hablábamos, fíjense, de nosotros videos de asesinos, obviamente ya lo comentamos, pero cómo cada uno va en increciendo, o sea, cada uno Sí. tiene un rasgo que de verdad es tan increíble, pero este señor era, o sea, era bien parecido, era estudioso, era súper inteligente, era, pues tuvo demasiadas víctimas, o sea, este señor tenía hasta necrofilia Sí, y sí, todo, sí. o sea, era... ¿Qué persona tan más complicada y Sí. que, híjole, qué impacto generó en esa época, ¿no? Ujú. Ya para terminar, José, ¿cómo viste a Ted Bundy? Se me hace algo muy interesante. Obviamente, les recomiendo que busquen, investiguen lo más a fondo. Ahí les voy a pasar un par de datos para que si lo quieren ver, la gente que a veces no es muy amante de leer o de andar investigando. Así es. Hay una película de él. Creo que está basada en lo que la novia, algo así, había mencionado de él. Me llama la atención eso. Lo voy a mencionar. Ok, ok. La película es del 2019. No recuerdo ahorita muy bien el título. Pero al personaje de Ted Bundy lo protagoniza Zac Efron. Así es. Otro chico Disney. Hay Otro. conexión ahí. Ahí hay conexión. Yo sé que la hay. Otro más. Y también hay una serie en Netflix. Se llama... No recuerdo si es Conversaciones con Asesinos o Charlas con Asesinos. Ahí tienen las cintas, de Ted Sí. Bundy. Les recomiendo que lo vean. Ese está muy interesante, la verdad. No lo van a... Tienen que verlo. No tiene Está desperdicio. fuerte, está bueno. Sí. Oye, Gucho, y por ejemplo, tú que ya viste la de Ed Game, que se relaciona un poquito, dicen por ahí que hay un episodio donde supuestamente concuerdan estos dos personajes. Ah, ok, sí, obviamente aclararle a la gente, digo, obviamente ya vimos la serie de Ed Gein, perdón, y se comenta mucho en redes sociales que policías fueron a buscar a Ed para ver si le ayudaban a darle datos sobre Ted. Eso es completamente falso, gente. No existe o no hay registro de esa búsqueda real. Para aclarar muchas cosas, digo, para que no se vayan mucho, porque en la serie sí aparece eso. Eso créanme que no hay datos ni registro de nada. Entonces, esto es muy aparte, es cosa muy aparte. Creo que lo de Netflix, creo que se les pasó un poquito la mano en la serie en muchas cosas. Sí se la recomendamos esa serie de Ed, pero no se dejen engañar, amigos. Exactamente. No tiene nada que ver eso. Tiene cosas para vender, obviamente. Sí, claro, quiere atraer gente, pero no tiene nada que ver ni Ed con Ted. Exactamente. Lo que sí les puedo asegurar es que Ted, para vivir un poco más de tiempo, él les dijo a los policías, a los del FBI, a todos ellos, que él les podía ayudar a capturar a otros asesinos. Patadas de ahogado. Eso sí es cierto. Así es.
Pero bueno, pues ya el parcero desde hace rato nos está diciendo que ya, nomás porque ustedes no lo pueden ver, pero es terco. Terco, ojeras hasta acá. Neta. Ya se quiere ir, se quiere Sí, bañar. Que ya. Bueno, para terminar, Huicho, una última mención. Una última mención, amigos, recordarles nuevamente lo de nuestra mercancía, lo que viene siendo playeras, lo que viene siendo gorras y también yetis, en un correo que tenemos exclusivo solamente para mercancía, que se llama raro y perturbador mercancía @gmail.com. Ahí pueden encontrar todo lo que vendemos, los precios y la manera de tener el trato y venta directa. Exactamente. Bueno, señoras y señores, de mi parte, pues ya saben, invitarlos como siempre a que se suscriban a nuestro canal, a compartir, a dar like y a comentar, que eso nos ayuda bastante. A recordarles nuestro correo electrónico para que nos manden sus historias si no se animan a escribirlas en los comentarios. Raro y perturbador @gmail.com. Ahí nos pueden escribir, mandar historias y todo lo que nos quieran decir a través de ese correo electrónico. Dicho esto, señoras y señores, ahí les van las 3 respuestas de las 3 preguntas que hice al principio del programa. La primera fue: ¿cuál es la fecha de nacimiento de Ted Bundy? El 24 de noviembre de 1946. La segunda pregunta fue: ¿cuántas fueron las víctimas confirmadas? Tengo entendido que aquí me dicen 30, otros dicen que 36. Si ustedes respondieron 30 o 36, pues ahora sí que cualquiera de las dos es buena respuesta. Y la última: Ted fue sentenciado a muerte. ¿De qué manera lo mataron? Pues evidentemente con la silla eléctrica. Entonces ahí están las 3 respuestas. Ojalá que le hayan atinado. Como siempre, agradecerles por ver nuestro video y hasta la próxima.